Alejandra, gracias a todos y todas por estar aquí. La verdad es que es un gusto compartir este espacio con ustedes. Siento mucha nostalgia siempre cuando tengo un espacio con alumnos y alumnas que están expectantes de descubrir parte de lo que puede ser su futuro para la vida, para su realización personal y profesional, ¿no? Recuerdo que cuando estudiaba todavía no había mucho desarrollo en los temas de gestión de personas, pero escuché a un profesor en la Cato hablar de algo de clima organizacional cuando lo único que se hacía desde la psicología en ese ámbito era selección de personal, ¿no? Puse mucha atención en ese tema y apenas salí de la universidad, pues me propuse desarrollarme en consultoría con ese tema y fuimos de los primeros equipos que tuvimos la oportunidad en Perú de trabajarlo, ¿no? Buscando escuchar a los colaboradores en todos los temas que pudieran impactar en su bienestar personal, profesional y así ir creando mejores espacios de trabajo. Así que espero que estas charlas que está desarrollando el Centro de Estudiantes les sirva alguna de ellas de inspiración y quizás contribuya a que ustedes configuren un futuro lindo, maravilloso y de contribución desde la gestión del talento humano. Así que vamos a hablar hoy de un tema que es tendencia, que es el Employee Experience. Es un tema que está, digamos, como que muy reciente, cobrando mucho interés. Como comentó Alejandra, estoy en este momento enseñando en la Pacífico en posgrado. Y en 2 años hemos tenido más de 8 promociones de diplomaturas solo de Employee Experience, ¿no? Con cerca de 40 ejecutivos y ejecutivas de gestión de personas. Así que este es el presente y el futuro. Hemos estado entrenando a gente de Perú, de México, de Argentina, de Colombia. Estamos en el mismo momento de reaprender la forma de gestionar personas con esta perspectiva de Employee Experience y ustedes van a tener la maravillosa oportunidad de salir al campo de trabajo en este momento tan interesante donde hay esta disrupción, esta transición de cambio en la gestión de personas. Así que voy a compartir estos minutos que tenemos con ustedes, unos 20-25 minutos, para hacerles un breve resumen de cómo vemos con el equipo el tema del Employee Experience. Gracias nuevamente por estar aquí. Con mucha alegría veo que está por aquí Valeria, Katia, Ruth, de mi equipo también. Ahorita no veo todos los nombres, pero les agradezco inmensamente que ya habiéndonos conocido en alguna clase, esté nuevamente aquí acompañándonos. Muy bien, vamos a compartir la pantalla entonces y aquí estamos. Muy bien. Bueno, brevemente para que conozcan por ahí si quieren compartir la red de LinkedIn, estamos por ahí compartiendo siempre algunos contenidos de Employee Experience y gestión del talento. Aquí está el equipo de Zoom, súper divertido. Fue hace algún tiempo cuando estábamos totalmente en remoto. Hoy seguimos trabajando en virtual y nos juntamos solamente para hacer celebraciones. La última fue de Halloween. Este es nuestro ecosistema de especialidades. Todos estos espacios de servicios nacieron desde sueños de hacer cosas distintas, como equipo está en nuestro ADN cultural y personal, ¿no? El estar siempre mirando tendencias que nos permiten ir experimentando, co-creando, iterando con los clientes, herramientas, marcos de trabajo que pueden servir para los cada vez más nuevos retos que continuamente tenemos que gestionar y enfrentar desde la gestión del talento, ¿no? Entonces tenemos temas muy interesantes y la verdad es inagotable, ¿no? Este mundo es inagotable, es infinito y tremendamente divertido y para quienes tienen un ánimo de curiosidad, de investigación,
de conocer culturas diversas, retos distintos, y quienes aman de alguna manera un poquito la incertidumbre, pues la consultoría en este campo es una posibilidad que puede llenarlos en lo profesional, en lo personal y laboral. Ya hemos visto como equipo más de 400 clientes LATAM. Últimamente el tema de Project Experience, junto con el llegar a otros países, aparte de los que mencionaba, por ahí tuvimos la oportunidad de trabajar este año también con Panamá, con El Salvador, Bolivia, así que en un momento de disrupción como hoy y con la virtualidad también, piensen ustedes en una carrera que no tiene que ser necesariamente local o regional, sino global. Entonces, porque justamente pueden empezar a trabajar estos temas que son el nuevo punto de partida en la gestión de personas a nivel de todo el planeta. Son algunas de las marcas con las que trabajamos y también con el Estado. Hoy no es un momento tan fácil, pero siempre tenemos esta firme convicción de que si trabajamos también con el sector público, algo podemos impactar en la sociedad civil, ¿no? Así que desde el campo organizacional, si tenemos esta vocación quizás o espíritu por poder sumar a otros, a la comunidad, pues podemos hacerlo, por supuesto, ¿no? Desde las entidades públicas, la cooperación internacional y proyectos que en general impacten en el bienestar de personas, por supuesto, en el campo privado también. Así que, ¿de qué se trata esto del Project Experience? Realmente no es solamente un conjunto de herramientas o una nueva metodología. Yo creo que es una nueva forma de pensar, es un mindset distinto que a su vez implica que vamos a tener que cambiar nuestra forma de trabajo, la forma en que concebimos la investigación, nuestras prioridades en la investigación diagnóstica, nuestro rol, así como también el crear planes e implementarlos, ¿no? Vamos a tener que salir de esta ruta de diagnóstico, propuesta, implementación y evaluación para tener una ruta más orgánica y más empática. ¿Qué tenemos hoy con el Project Experience? Que vamos a poner en valor al humano, por encima de los procesos, por encima de las reglas y procedimientos, ¿no? No quiere decir que nos vayamos al caos, sino que vamos a mirar más el propósito que tenemos para con los usuarios, que en este caso son los colaboradores, los líderes de equipo, en lugar de adorar los procesos. Y comento esto porque en la gestión de personas, como ha sucedido en la gestión de todo en cualquier organización, gestión logística, gestión financiera, hemos usado los mismos paradigmas de procesos, ¿no? Entonces, como esto ayudó mucho a las organizaciones a ordenarse, a ser competitivas, a tener estándares y calidad, finalmente, en gestión de personas, abrazamos también esa forma de gestionar, pero sin darnos cuenta, quizás nos deshumanizamos un poco. No pusimos en valor las emociones que implican las motivaciones, las aspiraciones, el bienestar, y eventualmente nos enfocamos mucho más bien en las cogniciones, ¿no? Lo que piensan, las posiciones, etcétera, que es parte importante, por supuesto. Creo que ha sido un gran progreso igual en los últimos 30 años, conocer lo que piensa la gente, pero hoy con el Project Experience vamos a expandir nuestra mirada para también poder conocer qué sienten las personas, no solo qué piensan, sino también qué sienten. Y no solo ahí, no solamente nos quedamos en eso, sino buscamos además conocer su expectativa y sus ideas para un mejor futuro en el contexto de trabajo. Por ejemplo, cómo tener una mejor experiencia con la capacitación, learning experience, cómo tener una mejor experiencia de reconocimiento, cómo tener una mejor experiencia de reclutamiento y selección. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso hoy? Pues conversando con la gente. Quizás no les parezca sorprendente lo que les estoy diciendo, de hablar más con la gente, sin embargo, ha sido una práctica poco usual, ¿no? En algunos casos, casi inexistente.
Recuerdo que hace unos años el vicepresidente de Recursos Humanos de una compañía me decía, no entiendo por qué en nuestras plantas, si tenemos business partners, es decir, representantes de recursos humanos ahí para atender las distintas demandas de servicios de gestión de personas, de pronto ahora hay un sindicato. ¿Cómo no pudimos darnos cuenta? Y es que, claro, si no conversamos con la gente, si no empatizamos en términos de saber cómo se sienten, qué necesitan, cómo ven las cosas, pues difícilmente vamos a poder co-crear con ellos o idear con ellos alguna solución que no solamente apunte a tener buenos resultados, que es parte de ese ciclo natural, ¿no?, entre bienestar y también tener un buen performance. Entonces, en gestión humana nos vamos a humanizar cada vez más. Entonces vamos a transitar de lo clásico de gestión humana a experiencia humana. Así que vamos a tener claro cuál es la principal mutación. Primero, vamos a evitar hacer lo que se viene haciendo en las últimas 2 décadas, ¿no? Hablar de la gente, en lugar de con la gente. Entonces hablamos mucho de la gente, aquí vamos a promocionar quién es un high potential, ¿no? Hacemos planes alrededor de ciertas personas, por ciertas características o necesidades organizacionales, se hacen sesiones de calibración con directores y gerentes hablando de otros, ¿no?, cuando en realidad quizás esos otros no están interesados en hacer una línea de carrera en la compañía, en quedarse mucho tiempo, o quizás tienen otras aspiraciones fuera del corporativo, ¿no? Entonces, pero en los últimos 20 años, en un mundo más estable y predecible, ha habido este hábito de hablar de la gente en contextos formales como sesiones de calibración, de high potentials, etc. Después se solía hacer benchmarking, es decir, ¿quién tiene una buena práctica para lo que necesitamos hacer? ¿Quién tiene la mejor práctica de clima? ¿Quién tiene la mejor práctica de cultura o de modelo de competencias, ¿no? Entonces los benchmarks, los referentes, comprar a una marca internacional cierto modelo, ¿no?, o copiarlo, o como se ha hecho mucho en Perú, de tropicalizar las cosas que se hacían en otro lugar. Entonces el benchmarking ha sido parte de este proceso de trabajo gestión humana clásico, ¿no? Hablar de la gente, hacer benchmarking, es decir, importar prácticas de fuera, pensar en soluciones, ¿no?, como las tropicalizaciones, actuar, es decir, implementar, medir el impacto, por ejemplo, clima una vez al año, y otros KPIs o indicadores en selección sobre tiempos de atención, cobertura en capacitaciones, etcétera. Medimos el impacto y rendíamos cuentas, ¿no? Es decir, que cumplimos, que no cumplimos, quizás un bono, quizás no, etcétera. Y pensar nuevamente en soluciones. En ninguna de estas, en ninguna de las acciones de esta ruta hay un ejercicio continuo de conversación con los usuarios, ¿no? Imagínense un mundo en donde hay clientes y proveedores, y los proveedores nos ofrecen insistentemente cosas que no nos han preguntado si nos va bien. Eso es lo que ha pasado en gestión de personas, que ha habido poca conversación entre la oferta de servicios, cómo te quiero capacitar, cómo voy a valorar tu desempeño, y las necesidades y satisfacción de los usuarios, ¿no? Entonces, ese es el gran cambio. Y si no lo hemos hecho, obviamente, el rol que tenemos a veces es de tener que convencer, perseguir, obligar, ¿no? Más de o un cliente de recursos humanos me ha dicho, Santa, en este momento no lo vamos a hacer porque estoy en mi fase de policía, estamos con evaluación del desempeño y tengo que perseguir a todos. Entonces están como detrás de la gente, rogándoles que participen en capacitaciones, etc. No es el 100% de los casos, pero esta forma de trabajo lejana de nuestros usuarios eventualmente nos ha llevado a desarrollar estrategias, ofertas de servicios, procesos que generan lo que se llaman dolores, ¿no? Es decir, no solamente insatisfacción, sino frustración, sensación de no tener propósito, sentido lo que hacemos. ¿Para qué evalúo una vez al año, ¿no? Esto hace que las personas mejoren su desempeño, quizás algunos sí, otros no, depende del proceso, depende de la complejidad o la burocracia o la agilidad, si es que fuera el mejor de los casos. Entonces, ¿cómo vamos a migrar Employee Experience? Entonces nos vamos a fijar más
en la experiencia. ¿De quién? Del usuario, es decir, su vivencia, el journey, ¿sí? Hablar con la gente, ¿no? Entonces, en lugar de hacer un estudio de clima una vez al año, tendremos que empatizar con más frecuencia y hacer encuestas más exploratorias que descriptivas, ¿no? Y más oportunas que en base a modelos, ¿no? Oportunas en relación a lo que se necesita testear. Y mejor aún si ponemos en valor los métodos cualitativos, como son los que conocemos como focus groups, nosotros le llamamos unfocus group, son sesiones con algunas herramientas de Human Centered Design, donde exploramos más que validamos o chequeamos hipótesis, ¿no? Entonces, con la mirada central en la experiencia, vamos a dejar de mirar menos los benchmarks, los modelos que pretenden ser universales, porque ese es el principio de cualquier modelo de clima universal, modelo de competencias, lo que fuere, para mirar de una manera no descriptiva, sino exploratoria, ¿no? Es decir, con interés de curiosidad genuina, de querer sorprendernos, ¿sí? Y con un respeto de comprender que no sabemos todo, ¿no? Y que podemos más bien generar un espacio empático donde las personas se sientan a gusto para comentarnos su punto de vista. Son nuestros clientes, son nuestros usuarios, ¿no? Es nuestra razón de ser. No solo la alta dirección, no solamente los líderes, aunque ellos también, ¿no? Son parte de nuestro público objetivo. Entonces vamos a atender más a sus emociones y expectativas. Vamos a idear y co-crear con ellos. Miren qué diferencia, ¿no? Antes teníamos que hacer benchmarking, comprar o importar o tropicalizar soluciones. Luego teníamos nosotros, el gabinete, el equipo, ¿no? Sustentarlo con la gerencia, implantarlo, ¿no? Convencer. Y ahora lo que vamos a hacer es empatizar, ver expectativas, ideación con los usuarios, prototipado, co-creación. Hacemos la ruta de innovación iterativa, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de Employee Experience, tenemos que tener claridad de que Employee Experience no es el ciclo de vida del empleado, no es hacer más lindas nuestras propuestas de actividades, sino que implica un continuo proceso de innovación, de conversar con los usuarios de una manera exploratoria, de una manera empática, no solamente pensar en el modelo diagnóstico de recojo su posición, lo que piensa y siente y me voy para hacer un plan e implementarlo, sino que con los usuarios compartimos expectativas, recogemos sus ideaciones y eventualmente co-creamos con ellos roadmaps o posibilidades, diseñamos futuros. Entonces seguimos esta ruta, ¿no? Y va a ser continua. Entonces iteramos continuamente con usuarios. El mundo ya no es estático, no podemos pretender que un servicio interno, lo que hemos llamado siempre procesos, ¿no? De desempeño, de compensaciones, esté vigente y sirva para un mundo tan cambiante, sobre todo después de la pandemia, el trabajo remoto y la transformación digital. El mundo ya no es como hace 3 años, ni el humano es el mismo. Se ha empoderado, ha ganado claridad respecto a lo que quiere la vida. Hace poco un gerente de una compañía multipaís de operaciones me estaba comentando que una de las más talentosas de su equipo, que ya estaba pensando en promover la country manager en la operación en otro país, le dijo que iba a renunciar y efectivamente renunció por un sueldo menor en una compañía menos prestigiosa para un área funcional y no como country manager, pero tenía la posibilidad de tener más calidad de vida, ¿no? Trabajar no 24/7, sino tener calidad de vida. Entonces hay decisiones muy interesantes que hoy las personas están tomando en relación a tener una vida que no esté solamente enfocada en ser exitoso, entre comillas, en el trabajo, sino que hemos crecido, nos hemos expandido como humanos y estamos tomando decisiones más
holísticas, más integrales, ¿no? Por eso es que nuestros procesos de oferta de capacitación y todo eso ahora no solamente es laboral, sino humana, con otros intereses, ¿no? Podemos incluso capacitar a nuestros colaboradores a cómo tener un emprendimiento individual, ¿no? Porque finalmente es una forma de darle una transacción de valor, algo que realmente les interesa. Y no es que los estemos animando a irse, ¿no? Y a que pongan su emprendimiento, sino que estamos ayudando a que crezca. Y yo creería que eso genera una mejor conexión entre las personas y la organización, genera que estos talentos quizás nos encuentren como un espacio de trabajo que vale la pena recordar y recomendar, y que quizás les anime a estar más tiempo que si no fuéramos así, ¿no? Es decir, genuinamente interesados en el desarrollo de las personas, más allá de los típicos paradigmas de retención, por ejemplo. Entonces, todo está cambiando, y si nosotros, piénsense ustedes como clientes en general, ¿no? Su experiencia como clientes de cualquier servicio o producto, no de recursos humanos, quisieran que su proveedor no tenga que perseguirlos, sino que los inviten, ¿no? Y que ustedes estén emocionados de participar de sus servicios o obtener sus productos, ¿no? Y que se sientan finalmente agradecidos de la experiencia, que sea memorable, que sea satisfactorio, de felicidad. Eso es lo que queremos finalmente, ¿no? Las organizaciones tienen que ir entendiendo poco a poco que la realización y la felicidad es la parte que finalmente apalanca los resultados, ¿no? Entonces pasamos de procesos a experiencias. Vamos a dejar de hablar de procesos de gestión humana porque hemos sido adoradores de procesos, que el Gantt, que los hitos, que la metodología, que la encuesta, que la fecha, para mirar más propósitos. Así que vamos a poner en valor las emociones, lo que siente la gente, sus ideas, sus expectativas, sus apreciaciones, buscar que sea un viaje recordable, memorable, que estén en bienestar, tener interacciones profundas, conexiones poderosas. Toda la perspectiva de agilidad se basa en centrarse en el usuario, pero también en generar un sentido de comunidad, una comunidad libre de miedo, ¿no? De seguridad psicológica, donde realmente hay ánimo de experimentar, de co-crear juntos, donde equivocarse es una oportunidad para aprender, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para eso se necesitan espacios de conexiones de confianza, y todo eso está en nuestras manos, en buena parte, ¿no? De cómo hacer que los equipos y los líderes empiecen a tener este sentido de corresponsabilidad, de comunidad, y obviamente espacios dignos donde la gente se sienta orgullosa, valorada y reciba reconocimiento, ¿no? A diferencia de los otras perspectivas que ya están quedando un poco chicas, ¿no? Como el clima organizacional, que nos fijamos básicamente en describir lo ya conocido. Obviamente en los últimos 2 años se han ampliado algunas dimensiones como diversidad, equidad, obviamente el trabajo y los equipos en remoto, los temas de salud mental y los temas de cumplimiento también por coyunturas del trabajo ético, pero sigue ambicionando ser un trabajo descriptivo, ¿no? Cuando el Employee Experience siempre va a ser más de exploración. Por tanto, en lugar de priorizar las encuestas, cuando hacemos Employee Experience, ponemos en valor las metodologías cualitativas y trabajamos, como les decía, en los unfocus groups o grupos desenfocados, porque básicamente es de exploración. También la experiencia del colaborador va más allá de la marca empleadora. La marca empleadora puede ser una de las aristas de las cuales se puede nutrir o con las cuales nutrir el employee experience. Y esto podría ser interesante para hacer este inbound recruitment, ¿no? Hacer como ir a buscar más colaboradores en lugar de solo esperarlos. Hoy estamos trabajando con el equipo de algunas compañías que están en transformación digital, que están pasando del mundo tradicional al mundo ágil, y cuando les preguntamos a los líderes
del proceso de agilidad, de transformación hacia la agilidad, qué piensan de los procesos de gestión humana, y uno de los procesos más dolorosos para la agilidad es la forma en que estamos atrayendo y seleccionando talento. No estamos todavía comprendiendo los perfiles, estamos teniendo prácticas muy tradicionales como todavía ferias laborales, etc. ¿no? Entonces, ¿cómo innovar? No solamente es ver trends, porque ya no les voy a decir que hagan benchmarking de buenas prácticas, porque ya las buenas prácticas son más bien algo que viene del pasado, en retrospectiva, hay que ver en perspectiva, por lo tanto hay que ver más bien trends, señales de cambio, de innovación, esas son las que tenemos que captar. Es una metodología distinta a la de los últimos 10 años, como les decía hace un rato, y escuchar sobre todo a los colaboradores, en este caso los candidatos, ¿no? ¿Cuáles han sido sus touch points, es decir, actividades durante su proceso de reclutamiento y selección que más recuerdan? ¿Cuál es la valoración que tienen, la importancia, los pains, los gains, las ideaciones para mejorar la experiencia? Esa es la ruta de innovación, pegada al usuario, ¿no? En simple. Solo que hay que hablar de todas estas cosas porque eso representa un cambio a la gestión de personas de los últimos 20 o 30 años. Y también va un poco más allá del paradigma de la felicidad, hay varias definiciones, es un tema que ha querido entrar en distintos momentos en el Perú, distintas marcas, franquicias internacionales han querido entrar. Este año entraron con la Asociación Peruana de Recursos Humanos, una marca interesante, y trabaja una perspectiva de felicidad no ortodoxa muy interesante. Hablan del well-being, wellness, financial well-being, no sé qué otras más, que son distintas fases de la felicidad de un colaborador, que va más allá también del clima, ¿no? Entonces, mientras vayamos a expandir un poco más al humano a la organización y no setearlo solamente a lo típico de clima, vamos bien. En resumen, es que todo lo que hagamos le haga sentido o valga la pena para los usuarios, ¿no? Que la oferta de selección que hacemos para los candidatos, aunque no sean seleccionados, haya valido la pena como experiencia. Tengan que sea un espacio de reconocimiento, también de aprendizaje. Ayer estábamos prototipando con un equipo cómo podría ser una innovación disruptiva en reclutamiento, y se les ocurrió una idea interesante, que era hacer una plataforma desde una empresa, pero que no sea exclusiva de la empresa, sino que sea un hub para los candidatos, ¿no? Y si no entran a la empresa los presenta a otras empresas del sector. Y eso implicaba una alianza entre empresas del sector. Imagínense, qué interesante, porque eso además va de la mano con cómo se ve el futuro, que son, que es trabajar más en comunidad, ¿no? Nadie tiene que inventar la pólvora solo, ni tiene que andar solo en competencia. Principalmente en estos temas pueden haber intereses en común de apoyar, o propósitos comunes, para no pensar en que interés tiene una connotación negativa, propósitos comunes de desarrollar el talento de un segmento o en general de un sector, ¿no? Y no dejar ahí al candidato, oh, qué pena no ingresaste con nosotros, te agradecemos tu participación, es otra oportunidad, sino que lo ayudan a postular a otros lados, etc. Otra experiencia interesantísima que tuvimos con otro cliente es que se trazó como propósito ser la primera experiencia, la mejor primera experiencia laboral para los más jóvenes, ¿no? Eso querían, que sea su proceso de selección, onboarding y de contratación, ¿no? Como es una franquicia del sector alimentos, y entonces también piensan en cómo agregar más valor a este segmento, brindar una mejor experiencia, y han ido fuera de la caja. Han ido no solamente a los candidatos que ya quieren postular, sino han ido más atrás. Entonces están pensando también con una filosofía de ciudadanía, de aportar a la sociedad, en crear escuelas abiertas
los temas de su negocio, no importa que no los contraten, no importa que sea por necesidad de cubrir ciertas plazas, sino que lo que van a hacer es una escuela abierta para la comunidad, para los jóvenes que les interese prepararse en roles técnicos del sector alimentos y que eso les sirva para la vida, ¿no? Entonces imagínense qué poderoso, ya no es hago esto para mí, para atraer mejor talento cuando necesito, sino que tengo una contribución. Por eso es importantísimo que hoy el Employee Experience vaya de la mano con el mundo ágil, con el Human Centered Design, con tener propósitos, con tener un User Centricity, cada cosa que hacemos. Entonces, eso es algo muy distinto a lo que se ha venido haciendo en los últimos tiempos, ¿no? Entonces ya no hay fórmulas. Cuando me dicen, dame ejemplos de experiencias, ¿no? ¿Cuáles son las fórmulas? Es que cada employee experience de cada compañía o de cada segmento de la compañía va a ser singular, ¿no? a esos targets, porque son expectativas distintas, hay dolores distintos, ¿no? Entonces, aquí el gestor de personas tiene que tener otra posición, ¿no? De ser un diseñador de experiencias o por lo menos de generar las condiciones para diseñar o co-crear mejor experiencia y mantenerla iterando continuamente con este viaje de innovación empático. Entonces, para hacer Employee Experience, y vamos a hacer esta parte rapidita por el tiempo, voy a dar algunas claves. Hay que trabajar Mindset, Framework, estrategia y portafolio de herramientas, ¿no? Entonces, tener una mentalidad muy maleable, líquida, que les permita ver oportunidades en lugar de solamente realimentar sus paradigmas, ¿no? Entonces, todo lo que habíamos hablado del benchmarking, de procesos, de cuadrículas, de high potentials, de clasificar a la gente, ya fue. Vamos a expandir, a desarrollar, etc. Mentalidad de lo posible, el growth mindset, que es psicológicamente la mentalidad de éxito, que abraza los cambios, ¿no? En lugar de la mentalidad fija, más bien acorde a procesos y estándares inamovibles. El mundo está cambiando tanto que la verdad es que sería suicida no ejercitar nuestra mente hacia la total adaptabilidad y apertura, ¿no? Cambiar de una mirada autocentrada y de soberbia que a veces se nos forma desde la universidad, a una mirada de curiosidad, de poner en comodidad al otro, ¿sí? De ir donde está el otro, en lugar de una perspectiva científica de inocuidad y de alejarnos y de no contaminación, vamos a hacer lo contrario, vamos a generar conexiones con nuestros usuarios, ¿no? Y vamos a generar nuevas formas entonces de comprender el mundo y nuestro trabajo. Entonces, trabajar también frameworks, marcos de trabajo, como les decía, no puedo hacer Employee Experience si yo no pienso con el marco ágil y de innovación, del journey innovación. No se puede, porque si no voy a hacer siempre lo mismo. Necesito centrarme en el usuario, necesito que lo que haga va a ser siempre más sencillo, más barato y con tecnología, y que además va a tener la disrupción, pero en una ruta growth, iterando desde la empatización con el cliente y así en continuo. Luego, aplicar los marcos de diseño centrado en el humano, por supuesto, la escuela del Design Thinking particularmente es muy bonita, con todo desde el muestreo, desde las herramientas, ¿no? Así que hay que meterse a explorar eso. Pensar, dejar de hablar, hay que cambiar el lenguaje, ya no hablar de procesos, sino de experiencias, ya no hablar de fit cultural, sino de diversidad, ya no hablar de categorización de colaboradores y high potential, sino de propósitos y expansión del talento, y así, ¿no? Va a haber un cambio de nomenclaturas. Y bueno, el Journey Innovación, y tenemos una ruta con el equipo que hemos estado experimentando, ya estamos instalando como ruta metodológica Insights, donde empatizamos con los colaboradores e ideamos. Employee Journey Map, mapa de empatía arquetipado, son las 3 principales herramientas. Los Outsights, vemos trends y vemos también aplicación de una encuesta para finalmente conocer las verdades sociales. Las primeras son las verdades humanas, y los Foresights, que son los diseños de futuro, donde están los roadmaps, por ejemplo, que son la base para cualquier plan.
mirar estrategia, es decir, cuál es tu contribución al negocio. O sea, tienes que hacer que la organización crezca, porque de esa manera todos realmente sentirán que agregan valor y que tienen sentido de orgullo. Se trabaja muchísimo cultura. Este es el momento en donde el tema está también así, no digo de moda, pero es una demanda increíble. Con el equipo estamos trabajando mucho en Project Experience por un lado y todo lo que es culture experience también. Estamos en la era del colaboración, co-creación, corresponsabilidad, comunicación, coordinación, etcétera, todos los co. Hablar de diversidad y, bueno, transformación cultural y digital. La ruta de la transformación digital es ineludible y trae cambios en la organización hacia el mundo ágil indefectiblemente. Las organizaciones, como las conocemos en los organigramas, funcionales, jerarquizadas, ya empezaron su ruta de decadencia. No es algo que diga yo, lo estamos viendo en los foros de Capital Ventures, en los foros de transformación digital. Todos van a pasar a trabajar en ecosistemas, en células, así que tenemos que crear este tipo de comunidades de corresponsabilidad y finalmente pues tenemos una serie de herramientas, definiciones que tenemos que hacer nuestras, ¿no? Así que bueno, hay mucho que hacer. El tema de Project Experience es un tema novísimo, es un tema necesario para el tiempo que estamos teniendo en los últimos años, así que los invito a seguir aprendiendo este tema y a contribuir con esta perspectiva a sus espacios de trabajo. Les agradezco mucho la atención y les mando un abrazo virtual. Muchas gracias. Muchas gracias, Sato. Bueno, si tienen preguntas pueden mandármelas al privado o plantearlas abiertamente. Tenemos unos minutos más. Pero bueno, yo tengo una pregunta. Sato. Quería preguntarte, ¿cuáles consideras que son los principales retos para implementar este nuevo enfoque en las empresas? En las organizaciones. Sí, yo creo que desde gestión humana, pues el reto es cambiar el mindset, ¿no? Es decir, estar dispuestos a dejar tus procesos usuales y tus metodologías conocidas para escuchar a tu usuario y sobre esa escucha, dolores o ideaciones o expectativas, pues hacer una innovación, ¿no? Hace poco hicimos una empatización con usuarios en una compañía y los candidatos en el proceso de selección nos decían, lo que más me duele es la etapa de pruebas psicométricas, ¿no? Entonces hay que hacerse la pregunta, ¿por qué no dejar las pruebas psicométricas? O sea, ¿cuál es el propósito que tenemos? ¿No? Entonces, en las psicométricas están las habilidades lógico-abstractas. ¿Es la única forma de conocer habilidades lógico-abstractas para los candidatos? ¿O podemos trabajar un assessment, un business case, donde el nivel de complejidad nos dé cuenta a ver si la persona pues tiene esta capacidad de comprender, sintetizar, identificar causas y efectos? Entonces, en realidad, hay que trabajar más por propósitos que por hábitos, ¿no? Es decir, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué queremos lograr al final? Y sobre eso damos la oportunidad de innovar en lo que hemos venido haciendo en los últimos 20, 30, 40 años. Muchas gracias. Bueno, acá tenemos más preguntas. Mildred le pregunta si puede recomendar algún libro o autor para aprender más sobre el Employee Experience y dónde se puede estudiar esto también. Pues eso es un tema muy nuevo. La verdad es que Internet, ahora los buscadores son son una buena ayuda, ¿no? Nos llevan a sitios interesantes. Hay todavía no muchos espacios. Hasta hace 3 años podemos encontrar cursos de gente de Colombia. La gente de ISO que trabaja Customer Experience se ha metido a hacer Pre-Experience, pero yo les diría que más bien entiendan primero todos los frameworks que perfectamente y orgánicamente se integran, entonces revisen el mundo de la agilidad, Human Centered Design, especialmente Design Thinking, las metodologías, obviamente Agile para HR, el journey de innovación y todos los temas de los marcos ágiles, ¿no? Lean Startup, todo eso.
van a tenerse que meter ahí sí o sí, porque es parte del lenguaje nuevo de la organización, así que vale la pena ponerlo. Si van a selección, de pronto ya no le van a pedir, pues tráeme un contador, ¿no? Te van a pedir que traiga su product owner. Product owner, ok, ¿y qué es eso? Es lo mismo que un jefe, tiene el nivel de coordinador, es un gerente, entonces hasta la gente de selección, por no empaparse aún de los campos, ¿no? Y también entrar al mundo de la data y del e-commerce y todo eso, tiene que aprender nuevos perfiles, entonces hay un dinamismo ahí increíble, van a tener que co-crear y colaborar más con las áreas usuarias y evitar el procedimiento de lléname el formato de necesidades de contratación, ¿no? Lléname aquí cuáles son los conocimientos que debe tener. Tiene que ir a conversar para entender bien, porque son perfiles que ni siquiera están en un bench de conversaciones, entonces hay retos de atracción y de talento desafiantes, ¿no? Entonces, pero eso todo se arregla conversando. Bueno, y lecturas, pues ya les dije, ¿no? De todos estos temas. Incluso de diseños de futuros, ¿no? Es hay que ver esas disciplinas nuevas, ¿no? Diseño de futuros, creo que es inteligencia artificial, eh, motores ontológicos, obviamente People Analytics, ¿no? Todo esto suma para el proceso de Project Experience. Ok, muchas gracias. Y tenemos una pregunta más. ¿Qué perspectiva tiene de los sindicatos? ¿Significaría que la empresa no pudo brindar una buena experiencia a los trabajadores? ¿Y cómo mantener una buena relación con estas organizaciones? Depende mucho, ¿no? De cuál es el tono de los sindicatos también. Hay tonos que son digamos, tonos oposicionistas de ciertos sindicatos, de ciertas organizaciones, y hay sindicatos que realmente quieren el bienestar de los colaboradores y su mayoría, y no solamente ganar más y más beneficios o compensaciones. Creo que esa es una forma de buscar el balance, la transacción colaborador-empresa y entidad pública, que muchas tienen sindicatos también, que nacieron en un momento en donde probablemente las organizaciones no estaban mirando las necesidades de las personas, ¿no? Entonces yo diría que aquí tenemos la oportunidad de crear comunidades más integradas, más amables, si entramos en esta ruta de Employee Experience, ¿no? Y para los que tienen sindicato, pues implementar igual estas metodologías, ¿no? Probablemente tengamos espacios de escucha más continuos que solamente mirar nuestros momentos de negociación colectiva. Ok, muchas gracias, Sato. Con eso estaríamos cerrando y dándole el paso a la siguiente ponencia. Muchas gracias por todo lo compartido. Ha sido un gusto. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Nos vemos. Bueno, nuevamente gracias a Sato por la ponencia del día de hoy, que estuvo increíble. Ahora vamos a esperar unos